Maut. Morí por sobredosis en Caracas y desperté gritando el nombre de Jesús. Lo que vi en esos 10 minutos de muerte es algo que nadie debería ver jamás. Desperté con un dolor en el pecho tan brutal que sentí como si me hubieran clavado un machete oxidado directamente en el corazón. Mis pulmones ardían como si hubiera inhalado fuego puro, y cada respiración era una agonía que me hacía querer gritar, pero ni siquiera tenía fuerzas para eso. Lo primero que vi fueron las luces fluorescentes del techo, blancas y sucias, parpadeando como si estuvieran a punto de apagarse para siempre, igual que mi vida minutos antes. El olor a desinfectante barato mezclado con sangre, sudor y desesperación me golpeó la nariz, ese olor característico del Hospital Pérez Carreño que cualquier caraqueño conoce demasiado bien. Era el olor de la muerte rondando los pasillos, esperando a su próxima víctima, en ese centro de salud público colapsado, donde los médicos son héroes sin capa que luchan con lo poco que tienen. Escuché gritos a mi alrededor. Una enfermera con el uniforme manchado de sangre gritaba: ¡Ya está de vuelta! Tiene pulso, mientras otro médico joven con ojeras profundas, que delataban turnos interminables, miraba el monitor cardíaco con los ojos abiertos como platos, como si estuviera viendo un fantasma. El sonido del desfibrilador todavía resonaba en mis oídos, ese pitido agudo y desesperado que había sido la banda sonora de mi muerte. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera desconectado de mí mismo, como si hubiera regresado a un cascarón vacío que ya no me pertenecía. Sentí las manos temblorosas de alguien tomando mi muñeca para verificar el pulso otra vez, como si no pudieran creer que yo, Carlos Eduardo, el caraqueño Pérez, el adicto desahuciado que llegó sin vida a emergencias, estuviera realmente respirando otra vez. «Esto es un milagro», escuché decir al doctor con voz quebrada por la incredulidad. Estuvo muerto por 10 minutos completos. El monitor marcó línea plana. No hay explicación médica para esto. Yo quería decirle que sí había una explicación, que lo que acababa de vivir del otro lado era más real que cualquier cosa que había experimentado en mis 28 años de vida desperdiciada en las calles de Petare. Quería gritarles que había visto cosas que ningún ser humano debería ver, que había estado en un lugar donde el tiempo no existe y el sufrimiento es eterno, que había sentido un terror tan profundo que todas las noches durmiendo entre ratas y balas perdidas en los callejones de Caracas eran un paraíso comparado con eso. Pero mis labios apenas podían moverse, y lo único que salió de mi boca fue un gemido ahogado, seguido de una palabra que yo nunca había pronunciado con esa intensidad en toda mi vida: Jesús. La sala de emergencias del Pérez Carreño era un caos absoluto, como siempre lo es en ese hospital que lleva décadas al borde del colapso, reflejando la crisis de todo un país. A mi izquierda había un hombre mayor con una herida de bala en el abdomen, gritando de dolor mientras su familia rogaba por atención médica. A mi derecha, una mujer joven lloraba sosteniendo a un bebé con fiebre alta, esperando en una camilla improvisada porque no había cunas disponibles. Los pasillos estaban llenos de gente sentada en el piso, algunos con vendajes sucios, otros simplemente esperando su turno para ser atendidos, sabiendo que podían pasar horas o incluso días. Las paredes pintadas de un verde pálido estaban descascaradas, con manchas de humedad que delataban años de falta de mantenimiento, y los equipos médicos eran reliquias de décadas pasadas que los doctores mantenían funcionando con ingenio y fe. Porque en Venezuela los milagros médicos no solo vienen de Dios, sino también de la creatividad desesperada de profesionales que se niegan a rendirse. Pero en ese momento, mientras yacía en esa camilla metálica y fría con sábanas ásperas que probablemente habían visto cientos de cuerpos antes que el mío, nada de eso importaba. Lo único que llenaba mi mente era la imagen de lo que había visto, de dónde había estado esos 10 minutos que para mí parecieron una eternidad.
Cerré los ojos y todavía podía ver las llamas, escuchar los gritos, sentir esas manos frías y huesudas arrastrándome hacia abajo mientras yo luchaba inútilmente por escapar. Y luego esa luz tan brillante que disolvió toda la oscuridad en un instante, y ese rostro lleno de un amor que yo no merecía, que nadie que haya vivido como yo podría merecer jamás. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, quemando mi piel como ácido, porque eran las primeras lágrimas genuinas que derramaba en años, las primeras que no venían del dolor de la abstinencia o la vergüenza de decepcionar a mi madre una vez más, sino de algo mucho más profundo, el reconocimiento de que había sido salvado de algo peor que la muerte misma. Un médico se acercó a mi camilla, el doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con el cabello completamente gris y arrugas profundas que contaban historias de miles de vidas salvadas y otras tantas perdidas. Me miró directamente a los ojos con esa mezcla de profesionalismo y compasión que solo los médicos venezolanos que han visto de todo pueden tener. Carlos Eduardo, ¿me escuchas?, preguntó con voz firme pero amable. Yo asentí levemente, todavía sin poder hablar con claridad. Tuviste una sobredosis masiva de cocaína adulterada, probablemente mezclada con fentanilo. Tu corazón se detuvo completamente. Te aplicamos RCP, usamos el desfibrilador 3 veces, y honestamente pensé que te habíamos perdido. Pero aquí estás. No sé qué pasó, pero estás vivo contra todo pronóstico médico. Yo sabía exactamente qué había pasado, pero ¿cómo explicarle a un doctor racionalista que acababa de regresar del infierno? ¿Cómo decirle que vi demonios reales, que escuché el eco de mis propios pecados gritándome en un abismo sin fondo, que sentí el peso de cada vida que toqué con mi vicio, cada madre que lloró por un hijo que le robé para comprar crack, cada anciano que asalté en el metro con un cuchillo en la garganta? ¿Cómo explicarle que en medio de ese tormento infernal una figura de luz pura atravesó las tinieblas y me llamó por mi nombre, no con condenación, sino con misericordia, y me dio una segunda oportunidad que yo no pedí, pero que Él decidió darme de todas formas? Las palabras se atascaban en mi garganta, pero sabía que eventualmente tendría que contarlo, que esta experiencia no era solo para mí, sino para todos los que están donde yo estaba, perdidos en las calles, convencidos de que no hay esperanza, de que Dios los olvidó hace mucho tiempo. El doctor Ramírez siguió hablando, explicándome que tendría que quedarme en observación al menos 24 horas, que mi cuerpo había sufrido un trauma severo y que necesitaban monitorear mis signos vitales. Pero mientras él hablaba, yo solo podía pensar en mi madre, en Yolanda Pérez, esa mujer guerrera que vendía arepas de maíz pelao en la esquina de la Cota 905, en Petare, para mantener a mis hermanos menores, que rezaba todas las noches frente a una imagen vieja del Nazareno de San Pablo, rogándole a Dios que su hijo único no muriera en un callejón lleno de basura como tantos otros muchachos del barrio. Necesitaba verla, necesitaba pedirle perdón, necesitaba decirle que finalmente entendí todas esas oraciones que yo pensaba que eran inútiles, que Dios sí escucha, que Él sí responde, aunque a veces su respuesta llega en el último segundo posible, justo antes de que sea demasiado tarde para siempre. ¿Dónde está mi mamá?, logré susurrar con voz ronca. La enfermera que estaba ajustando mi suero intravenoso me miró con ternura. «Está afuera en la sala de espera, mijito». Llegó corriendo desde Petare cuando la llamamos. Esa mujer no ha dejado de llorar y orar desde que entró por esa puerta. Ahora le avisamos que estás despierto. Sentí una punzada de culpa tan intensa que me dolió más que el dolor físico de la sobredosis. Imaginé a mi madre corriendo desesperada por las calles peligrosas de Caracas de noche, probablemente sin dinero para un taxi, tal vez tomando un autobús destartalado o rogándole a algún conocido que la llevara, todo para llegar al hospital donde su hijo había llegado sin vida.
¿Cuántas veces había hecho ella ese mismo recorrido en los últimos años, cada vez que yo terminaba en emergencias por una pelea, por una paliza de alguna banda, por otra sobredosis que casi me mata, pero no lo suficiente como para detenerme? Pero esta vez era diferente. Esta vez algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí, algo que ni la mejor rehabilitación del mundo podría haber logrado. Yo había visto el destino final de mi camino. Había sentido en carne propia hacia dónde me dirigía a toda velocidad. Y esa realidad era tan aterradora que cada célula de mi cuerpo ahora rechazaba la idea de volver a tocar una droga. El deseo que me había consumido desde los 16 años, esa necesidad incontrolable que me hacía robar, mentir y destruir todo lo que tocaba, simplemente ya no estaba. Y sé que esto suena imposible, que cualquier psicólogo o experto en adicciones diría que no funciona así, que la rehabilitación es un proceso largo y doloroso con múltiples recaídas. Pero yo estoy aquí para decirles que hay un poder más grande que cualquier adicción, un poder que puede romper cadenas que llevan años envueltas alrededor de tu alma, y ese poder tiene un nombre: Jesucristo. Escuché pasos apresurados acercándose, y luego la vi. Mi madre entró corriendo a la sala de emergencias, con el rostro destrozado por las lágrimas, el cabello desordenado y los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba puesto su delantal de cocina manchado de masa de arepa, señal de que había dejado todo en medio de su trabajo cuando recibió la llamada. «Mi hijo, mi niño», gritó con esa voz quebrada de madre que ha sufrido demasiado, corriendo hacia mi camilla, mientras las enfermeras trataban de calmarla. Cuando llegó a mi lado, se derrumbó literalmente, cayendo de rodillas junto a la camilla y tomando mi mano con las suyas, esas manos trabajadoras y ásperas que habían preparado miles de arepas para darnos de comer, que me habían abrazado cuando era niño y me habían alcanzado la mano incluso cuando yo no la merecía. Lo Mama King, logré decir, y esa palabra salió cargada de todo el peso de los años perdidos, de las decepciones, de las promesas rotas, pero también de algo nuevo: esperanza real. Pensé que te había perdido para siempre, sollozó ella, apretando mi mano como si temiera que yo fuera a desaparecer otra vez. Pero Dios escuchó mis oraciones, mijito. Dios te trajo de vuelta. Yo asentí, incapaz de contener mis propias lágrimas. Mamá, necesito contarte algo, susurré. Algo me pasó mientras estaba muerto. Vi cosas, mamá. Vi a Jesús. Sus ojos se abrieron completamente. Y en ese momento supe que ella entendía, que todas esas noches que pasó orando no habían sido en vano, que su fe inquebrantable había alcanzado el cielo y había traído una respuesta que cambiaría todo. Para contarles completamente lo que sucedió esa noche, primero debo llevarlos al principio de esta historia, a las calles peligrosas de Petare, donde yo era conocido como el caraqueño, el ladrón del metro que todos evitaban, el adicto que había perdido toda humanidad y que parecía destinado a morir joven y olvidado en algún callejón, porque solo entendiendo de dónde vengo podrán comprender la magnitud del milagro que Dios hizo conmigo, y por qué hoy estoy aquí, vivo, sobrio y transformado, diciéndoles que no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, Jesús puede sacarte del abismo más oscuro. Yo soy la prueba viviente de eso, y esta es mi historia. Para entender cómo terminé muerto en el Hospital Pérez Carreño, con una sobredosis masiva, primero tienen que conocer las calles que me criaron. Ese laberinto de casas de bloques de cemento, apiladas unas sobre otras, en las laderas de Petare, el barrio más grande y peligroso de Caracas, donde nací y donde aprendí que la vida no vale nada cuando tienes el estómago vacío y el alma rota. Mi nombre completo es Carlos Eduardo Pérez, pero en las calles todos me conocían como El Caraqueño, un apodo que me gané a los 17 años cuando empecé a robar en el metro de Caracas con una violencia que hasta los mismos malandros respetaban. Pero antes de convertirme en ese monstruo que asaltaba a ancianos con un cuchillo en la garganta,
Yo era solo un niño flaco y asustado que crecía en una casita humilde de la Cota 905, viendo a mi mamá, Yolanda Pérez, levantarse a las 4 de la madrugada todos los días para preparar arepas de maíz pelao que vendía en la esquina por unos pocos bolívares que cada semana valían menos y menos. Mi madre es una mujer bajita, de piel morena curtida por el sol inclemente de Venezuela, con manos ásperas de tanto amasar y con una fe en Dios tan grande que yo nunca pude entender de dónde la sacaba, especialmente cuando la vida le dio tantas razones para dejar de creer. Ella nos crió sola a mí y a mis 2 hermanos menores, Luis Enrique y María Gabriela, después de que mi padrastro, un alcohólico violento llamado Héctor que nunca voy a perdonar, la golpeara una noche de diciembre frente a nosotros y se largara para nunca volver. Yo tenía 14 años cuando eso pasó y recuerdo perfectamente cómo mi mamá quedó tirada en el piso de concreto de nuestra sala con el labio partido y un ojo morado, mientras Luis Enrique, que tenía apenas 10 años, lloraba abrazando a María Gabriela, de 8 años, que temblaba de miedo. Esa noche juré que nunca dejaría que nadie volviera a hacerle daño a mi familia, pero la verdad es que terminé siendo yo el que más daño les hizo, más que cualquier golpe que ese desgraciado le dio a mi mamá. Petare no es como esos barrios pintorescos que salen en las postales turísticas de Venezuela. Es un hormiguero de más de 500,000 de personas hacinadas en ranchos improvisados que trepan por las montañas sin planificación, sin servicios básicos decentes, donde el agua llega una vez por semana si tienes suerte y la electricidad se va por días enteros durante los apagones que se volvieron normales después de que la crisis económica destrozara el país. Las calles son laberintos estrechos de cemento agrietado, donde los niños juegan fútbol esquivando charcos de aguas hervidas, donde las señoras cuelgan la ropa lavada a mano en cuerdas amarradas entre las casas, y donde el sonido de los disparos por la noche se vuelve tan común como el canto de los gallos al amanecer. Los colectivos armados y las bandas del Tren de Aragua controlaban los territorios, cobrando vacunas a los comerciantes, ajusticiando a quien se pasara de listo y reclutando muchachos jóvenes que no veían futuro más allá de conseguir un arma y algo de respeto a punta de miedo. Cuando Héctor se fue, todo se puso peor. Mi mamá empezó a vender arepas para mantenernos, parándose en esa esquina caliente de la Cota 905 desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, bajo el sol brutal o bajo la lluvia, ofreciendo arepas rellenas de caraotas negras, queso blanco rallado o mortadela cuando conseguía, compitiendo con otros 20 vendedores informales en la misma cuadra que también luchaban por sobrevivir. Venezuela se estaba cayendo a pedazos. La hiperinflación destruyó los pocos ahorros que teníamos. El dinero ya no servía para nada porque los precios cambiaban cada hora. Las colas para comprar comida duraban días enteros y la gente empezó a comer de la basura porque los sueldos no alcanzaban ni para una bolsa de harina de maíz. Recuerdo perfectamente cuando mi mamá llegó llorando una tarde de 2017 porque con todo lo que ganó en el día solo pudo comprar 2 kilos de arroz. Y eso fue cuando entendí que estábamos condenados a morir de hambre si yo no hacía algo. Fue en esa desesperación donde el diablo me encontró, y vino disfrazado de una piedra blanca de crack que un pana del barrio llamado El Kiko me ofreció gratis una tarde detrás de la cancha de la comunidad. Yo tenía 16 años. Estaba furioso con la vida, con Dios, con Venezuela, con la pobreza que nos estaba matando lentamente. Y cuando inhalé ese humo por primera vez, por 3 minutos sentí que todos los problemas desaparecían, que ya no me importaba el hambre, ni la desesperación de mi mamá, ni los llantos de mis hermanitos que se iban a dormir con el estómago vacío. Esa sensación fue la mentira más grande que me tragué en mi vida, porque lo que empezó como un escape se convirtió en una cadena más pesada que todas las miserias que estaba tratando de olvidar. En 2 meses ya no podía pasar un día sin fumar crack, y cuando el crack no era suficiente, empecé con la cocaína que conseguía en las bocas de droga de José Félix Rivas, inyectándome en los callejones oscuros mientras las ratas corrían entre la basura acumulada. Para mantener el vicio,
Empecé a robar. Primero fue en mi propia comunidad, sacándole los celulares a los vecinos, robando cables de cobre de los postes de luz, quitándole las baterías a los carros abandonados. Pero eso no daba suficiente plata. Así que bajé al metro de Caracas, ese sistema de transporte subterráneo que conecta la ciudad y que se convirtió en mi territorio de caza. Yo me subí en la estación Petare con un cuchillo escondido en la pretina del pantalón. Esperaba que el vagón se llenara en las estaciones de La Paz, Palo Verde o Parque del Este, y cuando el tren arrancaba y la gente estaba apretada, sin poder moverse, yo sacaba el cuchillo y lo ponía en el cuello de alguna señora elegante del este de Caracas, susurrándole al oído: «Dame el celular y la cartera, o te rajo aquí mismo». Veía el terror puro en sus ojos, ese miedo visceral de sentir el filo de un cuchillo contra la piel, y yo no sentía nada, absolutamente nada, porque las drogas me habían convertido en un cadáver viviente sin conciencia ni compasión. Robé a decenas, probablemente cientos de personas en esos 2 años. Asalté a estudiantes universitarios que iban a clases en la UCV, a oficinistas que regresaban cansados de trabajar 12 horas, a madres que llevaban a sus hijos de la mano, incluso a ancianos que apenas podían caminar. Una vez le quité el bolso a una abuela que llevaba la pensión completa del mes, y cuando ella me suplicó llorando que se lo devolviera porque era para comprar las medicinas de su esposo enfermo, yo simplemente me reí en su cara y me bajé corriendo en la siguiente estación. Esa noche fumé todo ese dinero en crack y no sentí ni una pizca de remordimiento. También robaba en los autobuses por la avenida Francisco de Miranda, metiéndome por la puerta trasera cuando paraban en los semáforos, amenazando a todos los pasajeros con el cuchillo y bajándome antes de que alguien pudiera reaccionar. Los policías ya me conocían, pero en Venezuela la policía también está corrupta hasta los huesos, así que cuando me agarraban, les daba una parte de lo robado y me dejaban ir, o me llevaban a una celda donde pasaba máximo 2 días antes de que me soltaran porque el sistema judicial no funciona y las cárceles están repletas. Mi familia se estaba desmoronando por mi culpa. Luis Enrique y María Gabriela crecieron aterrorizados de mí, viendo cómo yo entraba a la casa a las 3 de la madrugada con los ojos rojos y vidriosos, a veces con sangre en la ropa de alguna pelea, gritándole a mi mamá que me diera dinero o comida, aunque ella no tuviera nada. Mis hermanos empezaron a dormir con la puerta cerrada con llave, y María Gabriela le confesó años después a mi mamá que tenía pesadillas donde yo los atacaba con un cuchillo. Mi madre Yolanda envejeció 10 años en 2. El estrés constante de tener un hijo adicto y delincuente le provocó problemas del corazón. Empezó a tener taquicardias y dolores en el pecho que la mandaban a emergencias del ambulatorio de Petare, donde los doctores le decían que si no dejaba de sufrir tanto su corazón, simplemente iba a colapsar. Pero ella no podía dejar de sufrir, porque todas las noches se arrodillaba frente a una imagen vieja y descolorida del Nazareno de San Pablo que tenía desde que era niña, llorando y rogándole a Dios con esa fe inquebrantable de madre: «Señor, no dejes que mi hijo muera en la calle. Sálvalo, aunque yo no pueda. Haz un milagro, Diosito, porque yo ya no puedo más». Yo escuchaba sus oraciones desde mi colchón sucio tirado en el piso de mi cuarto, y me daban rabia. Le gritaba que dejara de rezar, que Dios no existía, que si existiera no nos tendría viviendo en esta miseria, que sus oraciones eran una pérdida de tiempo. Pero ella nunca dejó de orar, ni una sola noche en todos esos años oscuros. Y ahora entiendo que esas oraciones fueron las que me sostuvieron incluso cuando yo ya había renunciado a mí mismo. Llegó un punto donde dejé de ir a la casa completamente. Dormía en los callejones de Petare, entre cartones y ratas, junto a otros adictos y homeless, que también habían perdido todo. Dormíamos cerca del cementerio del Este, ese camposanto enorme en el límite de Petare, donde los muertos descansan mejor que nosotros los vivos, y yo me acostaba en la acera fría viendo las tumbas iluminadas por la luna, pensando que pronto yo también iba a estar ahí.
enterrado en alguna fosa común sin nombre, porque nadie iba a reclamar mi cuerpo. Las noches eran un infierno de sonidos, disparos constantes de las bandas ajustando cuentas, gritos de mujeres siendo asaltadas, sirenas de ambulancias que ya ni se molestaban en entrar a ciertos sectores porque era demasiado peligroso. Yo veía balaceras desde mi esquina, veía cuerpos caer y quedar tirados en la calle hasta el amanecer, porque ni la morgue venía a recogerlos de inmediato. Y pensaba que esa iba a ser mi muerte también. Una bala perdida o una sobredosis en un callejón, y nadie iba a llorar por el caraqueño excepto mi mamá. Perdí todo lo que significa ser humano. Perdí la dignidad de mirarme al espejo, perdí la capacidad de sentir amor o compasión, perdí el futuro que pude haber tenido, perdí el respeto de mis hermanos y casi pierdo a mi madre que se estaba muriendo de tristeza por mi culpa. Me convertí en un fantasma, en un muerto viviente que caminaba por las calles de Caracas sin propósito más allá de conseguir la próxima dosis, sin importarme a quién tenía que lastimar para conseguirla. Y lo peor de todo es que yo sabía que estaba destruido, sabía que mi vida no valía nada, pero no podía parar. Era como si una fuerza oscura me empujara cada día más profundo en el abismo, y yo ya había aceptado que iba a morir joven, solo y olvidado. Nunca imaginé que Dios tenía otros planes, que mi madre seguía peleando en el cielo por mi alma, aunque yo ya la había vendido al diablo por una piedra de crack, y que estaba a punto de llegar al fondo más oscuro posible antes de que una mano de luz me agarrara en el último segundo. Esa noche de marzo de 2023, cuando conseguí esa mezcla mortal de cocaína con fentanilo, fue el final de El Caraqueño, pero también fue el comienzo de algo que ni siquiera podía imaginar. Mi verdadera vida apenas estaba por empezar. Del otro lado de la muerte. Era una noche de marzo de 2023, una de esas noches calurosas y húmedas de Caracas, donde el aire pesa como plomo y ni siquiera la brisa trae alivio. Solo el olor a basura acumulada y gasolina quemada que caracteriza a esta ciudad que se cae a pedazos. Yo llevaba 3 días sin dormir, en una parranda de crack que me había dejado al borde del colapso, con el cuerpo temblando y la mente totalmente destrozada por la abstinencia. Había robado esa tarde en el metro. Le quité el celular a un estudiante universitario en la estación La Hollada. Lo vendí por migajas en una tienda de empeño en el centro de Caracas, y con ese dinero subí de vuelta a Petare buscando desesperadamente algo que calmara el monstruo que rugía dentro de mí exigiendo más droga, siempre más droga, sin importar las consecuencias. Caminé por las calles empinadas de José Félix Rivas, ese sector de Petare, donde las bocas de droga operan abiertamente, porque ni la policía ni el ejército se meten ahí, pasando entre grupos de malandros armados, que me conocían de vista, y me dejaban pasar porque el caraqueño era uno de ellos, un adicto perdido más en un mar de almas destruidas. Llegué a la esquina donde el flaco operaba, un dealer delgado y nervioso con tatuajes en el cuello que vendía de todo: crack, cocaína, pastillas, marihuana, lo que necesitaras siempre y cuando tuvieras con qué pagar. Esa noche me ofreció algo diferente. Me dijo que acababa de llegar mercancía nueva, cocaína pura, que supuestamente venía directamente de Colombia a través de las rutas del tren de Aragua, y que me iba a volar la cabeza con solo un poquito. Yo ya estaba tan desesperado que no hice preguntas. No me importó que el precio fuera sospechosamente bajo. No pensé por qué estaba tan ansioso por venderme específicamente ese paquete. Solo saqué los pocos billetes arrugados que tenía. Le di todo lo que cargaba, y él me pasó una bolsita de plástico transparente con un polvo blanco que parecía más puro de lo normal, sin las impurezas amarillentas que usualmente traía la coca que se conseguía en las calles de Caracas. Me dijo: «Cuidado con esa vaina, caraqueño, que está fuerte de verdad». Pero yo solo me reí con esa risa vacía de adicto que ya no le tiene miedo ni a la muerte, y me fui caminando hacia mi lugar favorito para drogarme. Mi spot era un callejón oscuro y estrecho detrás de unos edificios abandonados cerca de la autopista Francisco Fajardo, ese río de concreto de 6 carriles que atraviesa Caracas de este a oeste
y que de noche se convierte en una arteria iluminada de carros acelerados tratando de llegar a casa antes de que los atraquen en algún semáforo. El callejón estaba lleno de basura, bolsas negras reventadas con desperdicios derramándose, cartones mojados donde otros homeless habían dormido, botellas de cerveza rotas, y ese olor agrio e insoportable de orines y materia orgánica descompuesta que ni siquiera me molestaba ya, porque mi nariz se había acostumbrado a la podredumbre. Me senté en el piso de cemento frío, apoyándome contra una pared llena de grafitis y manchas de humedad. Saqué mi kit de siempre que cargaba en una bolsa de tela, una jeringa usada que había recogido de la calle y que había limpiado, pasándola por agua sucia de una llave pública, una cucharita oxidada que robé de alguna casa hace meses, un encendedor que todavía tenía un poco de gas y un pedazo de goma elástica que usaba como torniquete. Preparé la dosis con manos temblorosas de anticipación y abstinencia. Puse el polvo blanco en la cuchara. Le agregué unas gotas de agua de una botella que encontré en la basura. Calenté la mezcla con el encendedor, viendo cómo se disolvía en un líquido transparente, y llené la jeringa chupando todo el contenido. Me amarré el brazo izquierdo con la goma elástica apretándola con los dientes, hasta que las venas se hincharan como lombrices azules bajo mi piel pálida y llena de cicatrices de 1000 inyecciones anteriores. Encontré una vena que todavía funcionaba en el antebrazo, metí la aguja sintiendo ese pinchazo familiar que ya no me dolía, vi la sangre mezclarse con el líquido en la jeringa, confirmando que estaba en la vena, y empujé el émbolo despacio, inyectándome todo el contenido directamente en el torrente sanguíneo. Solté el torniquete esperando esa oleada de placer artificial que siempre llegaba en 3, 2, 1, pero esta vez fue diferente. En lugar de la euforia esperada, sentí como si me hubieran clavado un rayo directo en el corazón. Mi pecho se apretó con una fuerza brutal, como si una mano gigante invisible me estuviera estrujando el corazón dentro de las costillas. No podía respirar. El aire simplemente no entraba a mis pulmones sin importar cuánto abriera la boca tratando de inhalar. Mi visión se volvió borrosa, con puntos negros bailando en la periferia, y un zumbido agudo empezó a sonar en mis oídos, ahogando todos los demás sonidos. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido, solo un gorgoteo ahogado mientras la saliva me llenaba la boca. Mi cuerpo empezó a convulsionar violentamente, golpeándome contra el piso del callejón, mientras mis extremidades se sacudían sin control como si estuviera siendo electrocutado. Sentí un dolor indescriptible explotando en mi pecho, expandiéndose como fuego líquido por cada nervio, cada músculo, cada célula de mi cuerpo que gritaba en agonía. En ese momento supe con absoluta certeza que me estaba muriendo. No era como las otras sobredosis que había tenido antes, donde solo me desmayaba y despertaba horas después sintiéndome como basura. Esta vez era diferente. Esta vez mi cuerpo estaba apagándose completamente, los sistemas fallando uno por uno como luces que se extinguen en un edificio abandonado. Pensé en mi mamá y lo último que pasó por mi mente antes de que todo se volviera negro fue su cara llorando frente a esa imagen del Nazareno, y una punzada de arrepentimiento tan profunda que fue peor que el dolor físico. Perdóname, mamá. No pude cumplir mi promesa. Me voy a morir aquí como un perro en este callejón de mierda. Mi corazón dio un último latido desesperado, luego otro más débil, y después nada. Silencio absoluto. Oscuridad total. Yo, Carlos Eduardo Páez el Caraqueño, Pérez, acababa de morir a los 28 años en un callejón apestoso de Caracas, solo y olvidado, exactamente como siempre supe que iba a terminar. Pero Dios tenía otros planes, aunque yo todavía no lo sabía. Lo que no vi porque ya estaba inconsciente fue que justo en ese momento, un vendedor de empanadas llamado Don Gustavo, un señor mayor que trabajaba hasta tarde en una carretilla en la esquina cercana, escuchó el ruido de mi cuerpo golpeando el piso y vino corriendo a investigar. Me encontró tirado boca arriba con los ojos abiertos, pero completamente en blanco, con espuma saliendo de mi boca y sin pulso.
Don Gustavo gritó pidiendo ayuda y llamó al número de emergencias desde su celular viejo y agrietado. Por una de esas coincidencias que solo Dios puede orquestar, una unidad de la Cruz Roja venezolana estaba pasando justo en ese momento por la autopista cercana regresando de otra emergencia. Escucharon la llamada por el radio y desviaron inmediatamente hacia el callejón donde yo estaba muerto. La paramédica que me atendió se llamaba Andreina Contreras, una mujer joven de unos 30 años, con el uniforme rojo de la Cruz Roja y una determinación en los ojos que había salvado decenas de vidas en las calles peligrosas de Caracas. Ella me contó después que cuando llegó yo ya no tenía pulso, mis labios estaban azules por la falta de oxígeno, y mi piel estaba fría al tacto. Reconoció inmediatamente los signos de una sobredosis de opioides, las pupilas como puntos de alfiler, la respiración completamente detenida, el cuerpo flácido. Sin perder ni un segundo, sacó una ampolla de Narcan, ese medicamento milagroso que revierte la sobredosis de opioides, y me lo inyectó directamente en el muslo. Empezó a darme RCP, bombeando mi pecho con las manos entrelazadas, contando las compresiones en voz alta. 1, 2, 3, 4, mientras su compañero preparaba la camilla y el oxígeno portátil. Después de 30 compresiones me dio 2 respiraciones boca a boca. Y siguió así durante lo que le parecieron horas, pero fueron solo minutos, negándose a darse por vencida, aunque yo no respondía. Me subieron a la ambulancia todavía sin pulso y salieron disparados hacia el Hospital Pérez Carreño con las sirenas aullando en la noche caraqueña. Andreina me seguía dando RCP dentro de la ambulancia en movimiento, sus brazos cansándose, pero sin detenerse jamás, rogándole a Dios en voz baja: «Por favor, Señor, no dejes que este muchacho muera. Tiene que haber alguien esperándolo, alguna mamá que lo está buscando». Ella no sabía cuánta razón tenía. Mientras tanto, en nuestra casita de Petare, mi madre Yolanda estaba de rodillas frente al Nazareno, como todas las noches, pero esta vez sintió algo diferente, una urgencia en el espíritu que le hizo orar con más intensidad que nunca. «Dios mío, protege a Carlos esta noche. Siento que está en peligro. Cúbrelo con tu sangre. No permitas que el enemigo se lo lleve». Ella no sabía que en ese preciso momento yo ya estaba muerto en una ambulancia cruzando la ciudad. Llegamos al Hospital Pérez Carreño y el equipo de emergencias me recibió en la entrada. Me pasaron a una camilla y me llevaron corriendo a la sala de trauma, donde el doctor Ramírez y su equipo ya estaban esperando. Conectaron el monitor cardíaco y lo que vieron los dejó helados, una línea completamente plana, el sonido monótono y desesperante del pitido continuo que indica muerte. «Asistolia», dijo el doctor, que en lenguaje médico significa que mi corazón estaba completamente detenido, sin ninguna actividad eléctrica. Empezaron el protocolo de reanimación avanzada, más RCP, intubación para meterme un tubo por la garganta y ventilarme artificialmente, inyecciones de epinefrina directamente en las venas, todo mientras el reloj seguía corriendo. 3 minutos muerto, 5 minutos, 7 minutos. Los médicos empezaban a cansarse, sus caras mostrando esa resignación que viene cuando sabes que has hecho todo lo posible pero el paciente no responde. Usaron el desfibrilador, esas paletas eléctricas que ves en las películas. «Despejen», gritó el doctor, y enviaron la primera descarga eléctrica a mi corazón. Mi cuerpo saltó en la camilla por el impacto, pero el monitor seguía mostrando la línea plana. Segunda descarga, nada. Tercera descarga. El pitido continuo de la muerte seguía sonando en la sala. 9 minutos muerto. 10 minutos. En ese momento, uno de los enfermeros jóvenes dijo en voz baja: «Doctor, ya van 10 minutos, deberíamos...», sugiriendo que era tiempo de declarar la muerte y parar los esfuerzos. Pero el doctor Ramírez, con esa terquedad de médico venezolano que ha visto demasiadas injusticias y se niega a rendirse, dijo: «Una última ronda de epinefrina y RCP. Uno más». Siguieron bombeando mi pecho, inyectando medicamentos, ventilando mis pulmones muertos, y entonces
En algún lugar de Petare, el celular viejo de mi madre sonó. Era una llamada del hospital. Una enfermera con voz temblorosa le dijo: «Señora Yolanda Pérez, soy del Hospital Pérez Carreño. Su hijo Carlos Eduardo fue ingresado en estado crítico por sobredosis. Necesita venir urgente». Mi mamá sintió que el corazón se le salía del pecho. Dejó todo, ni siquiera se quitó el delantal de cocina manchado de masa de arepa, y salió corriendo a la calle a las 11 de la noche en uno de los barrios más peligrosos de Caracas, sin importarle los riesgos. Paró el primer autobús que vio, aunque no era la ruta correcta, y le rogó al chofer que la acercara al hospital, llorando desconsoladamente. Algunos pasajeros que la vieron tan desesperada juntaron unas monedas para ayudarla con el pasaje. Ella iba en ese autobús destartalado atravesando Caracas de noche, agarrada del tubo de metal con las manos temblorosas, orando en voz alta, sin importarle quién la escuchara. «Señor Jesús, no me lo quites. Dame una última oportunidad con mi hijo. Haz un milagro. Dios Todopoderoso, no dejes que muera sin conocerte». Mientras tanto, en la sala de emergencias del Pérez Carreño, seguían trabajando en mi cadáver. 10 minutos y medio, 11 minutos. El cerebro humano empieza a morir irreversiblemente después de 4 a 6 minutos sin oxígeno. Así que, médicamente hablando, aunque lograran revivirme, ya debería tener daño cerebral severo o estar en estado vegetativo. Pero siguieron intentando, bombeando, inyectando, ventilando, mientras yo estaba en otro lugar completamente, viendo cosas que ningún ser humano debería ver, experimentando una realidad más allá de este mundo físico que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Y justo cuando estaban a punto de rendirse, cuando el reloj marcaba casi 12 minutos de muerte, mi corazón de repente dio un latido débil, luego otro. El monitor empezó a mostrar actividad eléctrica errática. Los médicos se miraron incrédulos. «Tenemos pulso», gritó una enfermera con los ojos abiertos como platos. Mi pecho empezó a moverse por sí solo, inhalando aire sin ayuda del ventilador. Y así, contra toda lógica médica, contra todas las estadísticas, yo regresé de la muerte después de estar gone por 10 minutos completos, trayendo conmigo memorias de un lugar que nadie quiere visitar y un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Lo que voy a contarles ahora es lo más difícil de explicar con palabras humanas, porque no existen palabras en español ni en ningún idioma que puedan capturar completamente lo que experimenté en esos 10 minutos que estuve muerto. Pero voy a intentarlo, porque esta historia no es para mí, es para todos ustedes que están donde yo estaba, perdidos y convencidos de que no hay salida, de que Dios no existe, o que si existe ya se olvidó de ustedes. Cuando mi corazón dejó de latir en esa camilla del Hospital Pérez Carreño, cuando el monitor marcó esa línea plana y los médicos empezaron a gritar códigos de emergencia, yo no sentí nada al principio. Solo hubo un segundo de oscuridad absoluta, como cuando apagas una luz y todo se vuelve negro instantáneamente. Pero entonces algo extraño sucedió. De repente podía ver otra vez, pero no con mis ojos físicos porque mis ojos estaban cerrados y mi cuerpo estaba muerto sobre esa camilla metálica. Me vi a mí mismo desde arriba, flotando cerca del techo sucio de la sala de emergencias, llena de manchas de humedad y cables eléctricos expuestos. Podía ver mi propio cadáver tirado en la camilla, mi piel pálida y grisácea, mi boca abierta con un tubo metido por la garganta, mis brazos flacos llenos de cicatrices de agujas colgando sin vida a los lados. Veía al doctor Ramírez bombeando mi pecho con las manos, contando las compresiones mientras el sudor le caía por la frente. Veía a las enfermeras corriendo de un lado a otro, preparando jeringas y medicamentos. Escuchaba el pitido monótono del monitor cardíaco anunciando mi muerte. Era la sensación más extraña del mundo, estar completamente consciente pero separado de mi cuerpo, observando la escena como si estuviera viendo una película de mi propia muerte. Intenté gritar, «¡Estoy aquí arriba! ¡No estoy muerto!», pero ningún sonido salió, porque yo ya no tenía cuerdas vocales, ya no tenía boca física.
Solo era una conciencia flotante suspendida en el aire, viendo cómo trataban desesperadamente de revivir mi cascarón vacío. Pero no tuve mucho tiempo para procesar esa escena surrealista, porque de repente sentí algo jalándome hacia abajo con una fuerza brutal e invisible. Fue como si una mano gigante me hubiera agarrado del pecho y me estuviera arrastrando hacia el piso a través del cemento, a través de la tierra, hacia las profundidades. Traté de resistirme, de agarrarme de algo, pero no había nada sólido que pudiera tocar, y la fuerza que me jalaba era demasiado poderosa para luchar contra ella. Empecé a caer a una velocidad aterradora, atravesando capas y capas de oscuridad que se volvía más densa con cada segundo. Una oscuridad que no era simplemente ausencia de luz, sino una presencia maligna que te aplasta el alma. El aire se volvió caliente, sofocante, con un olor horrible a azufre quemado y carne podrida que me provocaba náuseas, aunque ya no tenía estómago físico. Escuchaba un rugido distante que se hacía cada vez más fuerte, como el sonido de millones de voces gritando en agonía simultánea, un coro infernal de sufrimiento eterno que helaba la sangre. Caí durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo segundos, hasta que finalmente me detuve en un lugar que no puedo describir sin que se me erice la piel incluso ahora años después. No era como el infierno que ves en las pinturas de las iglesias con llamas rojas y diablos con cuernos. Era mucho peor. Era un abismo interminable de fuego negro, un fuego que no quema la piel, pero tortura el alma de una manera que ningún dolor físico podría compararse. Era una oscuridad tan densa y pesada que sentía que me estaba ahogando en ella, una oscuridad viva que se metía en cada rincón de tu ser, llenándote de desesperación absoluta. El calor era insoportable, pero no te mata, solo te mantiene en agonía constante sin posibilidad de desmayarte o escapar. Y los gritos, Dios mío, los gritos de millones, tal vez miles de millones de almas en tormento eterno, aullidos de dolor y desesperación que nunca terminan, que resuenan en ese abismo sin fondo donde el tiempo no existe y el sufrimiento es para siempre. Yo estaba paralizado de terror, un miedo tan profundo y visceral que ninguna experiencia en las calles de Petare, ninguna balacera, ningún momento de violencia que había vivido se comparaba ni remotamente. Era el terror de saber con absoluta certeza que estás en el lugar de donde no hay salida, donde no hay esperanza, donde el arrepentimiento llega demasiado tarde. Y entonces los vi, los demonios. No eran figuras caricaturescas con cuernos y tridentes, eran seres grotescos y retorcidos con rostros deformados que cambiaban constantemente mostrando expresiones de odio puro, malicia y placer sádico al ver el sufrimiento. Sus ojos eran pozos vacíos de oscuridad absoluta, sus bocas llenas de dientes irregulares y afilados que sonreían con crueldad, y sus manos huesudas y frías como hielo me agarraron arrastrándome más profundo mientras gritaban acusaciones directamente en mi mente. «Carlos Eduardo, este es tu lugar», gritaban con voces que sonaban como metal raspando contra metal. «Tú nos perteneces, mira lo que hiciste, mira todas las vidas que destruiste». Y entonces empezaron a mostrarme escenas, como si pusieran una película en mi mente que no podía cerrar ni evitar. Vi a mi madre Yolanda llorando de rodillas frente al Nazareno, noche tras noche durante años. Su rostro envejecido prematuramente por el dolor que yo le causé, su corazón literalmente enfermándose del estrés de tener un hijo adicto y criminal. Vi a mis hermanos, Luis Enrique y María Gabriela, cuando eran niños, escondiéndose en su cuarto aterrorizados cada vez que yo llegaba drogado y violento a la casa, creciendo con trauma y miedo por mi culpa. Vi las caras de cada persona que asalté en el metro de Caracas, la abuela a quien le robé la pensión completa y que probablemente murió sin sus medicinas, el estudiante universitario al que amenacé con el cuchillo y que ahora tiene ataques de pánico cada vez que se sube al transporte público, la madre que llevaba a su hijo de la mano y que quedó traumatizada al ver mi rostro deshumanizado mientras le quitaba su cartera.
Los demonios me frotaban cada pecado en la cara con un placer sádico, mostrándome el efecto dominó de destrucción que mi vida había causado. ¿Ves este muchacho? Me mostraron a un adolescente flaco consumiendo crack. Tú lo iniciaste en las drogas cuando le vendiste su primera piedra en la Cota 905. Ahora él está perdido igual que tú. ¿Ves esta familia destruida? El padre se suicidó después de perder su negocio cuando lo asaltaste y le robaste el dinero de la semana. Su hija quedó huérfana por tu culpa. Escena tras escena, pecado tras pecado, me mostraban la verdad horrible de lo que mi vida había sido. No solo me había destruido a mí mismo, había sido un agente del caos y el dolor, dejando un rastro de víctimas y familias destrozadas por donde pasaba. Y lo peor es que cada acusación era verdadera. Cada imagen era un recuerdo real que yo había bloqueado con las drogas, había enterrado bajo capas de negación y autojustificación. Pero ahí, en ese abismo infernal, no había dónde esconderse de la verdad. Tú elegiste este camino, gritaban mientras me arrastraban más profundo hacia un pozo de fuego negro, donde podía ver otras almas retorciéndose en agonía eterna. Rechazaste a Dios 1000 veces. Le gritaste a tu madre que Dios no existe. Viviste solo para ti mismo, para tu placer, para tu droga. Ahora pagarás para siempre. Yo traté de gritar, de suplicar, de pedir perdón, pero no salía ningún sonido de mi boca inexistente. El terror me había paralizado completamente, y sabía con una certeza absoluta y aterradora que merecía estar ahí, que este era el destino justo para alguien que había vivido como yo viví, que había lastimado como yo lastimé, que había rechazado cada oportunidad de cambiar. La desesperación era total. El arrepentimiento llegaba demasiado tarde y estaba a punto de ser lanzado a ese pozo de tormento eterno del cual no hay retorno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, donde pasaría la eternidad, no 1000 años, no 1.000.000 de años, sino para siempre sin fin, en agonía absoluta recordando cada segundo que desperdicié mi vida. Pero justo cuando los demonios me estaban jalando hacia el pozo final, justo cuando estaba a milímetros de caer en ese abismo del cual no hay salida, algo imposible sucedió. Una luz explotó en medio de las tinieblas, una luz tan brillante y poderosa que disolvió toda la oscuridad instantáneamente, como si fuera niebla quemándose bajo el sol del mediodía. Los demonios soltaron sus garras de mi espíritu y retrocedieron chillando de dolor, cubriéndose las caras deformadas como si esa luz los quemara. El calor insoportable desapareció, los gritos aterradores se silenciaron, y todo el horror de ese lugar infernal fue reemplazado en un instante por una presencia de amor tan puro, tan poderoso, tan completo, que no tengo palabras humanas para describirlo. Era un amor que lo llenaba todo, que disolvía el miedo, que curaba el dolor, que perdonaba lo imperdonable. Y entonces lo vi. Jesús estaba frente a mí, pero no como una estatua de iglesia o una imagen religiosa en un cuadro. Era una persona real, viva, con una presencia tan tangible que era más real que cualquier cosa que había experimentado en mi vida física. Su rostro brillaba con una luz que no lastimaba los ojos, sino que llenaba el alma de paz. Sus ojos me miraban con una compasión tan profunda que sentí que veía cada segundo de mi vida, cada pecado, cada dolor, cada momento perdido, pero en lugar de condenación, solo había misericordia infinita. Sus manos tenían cicatrices, las marcas de los clavos que soportó en la cruz del Calvario, y cuando las vi comprendí en un instante lo que nunca había entendido. Él había pagado por cada uno de mis pecados con su propia sangre. Había cargado mi culpa, mi vergüenza, mi adicción, mi violencia, mi egoísmo, todo lo que me había condenado a ese abismo, y lo había clavado en esa cruz hace 2000 años. Jesús habló, y su voz era como trueno y susurro al mismo tiempo, llenando todo ese espacio con una autoridad absoluta, pero también con una ternura que me hizo llorar lágrimas que no sabía que podía derramar. Habló en español perfecto, en el español de las calles de Caracas que yo entendía. Carlos Eduardo, hijo mío, esta no es tu eternidad. Con solo esas palabras,
Toda la condenación que los demonios habían gritado se desintegró como mentiras expuestas a la luz de la verdad. Yo morí por ti en la cruz del Calvario. Derramé mi sangre para pagar el precio de tus pecados. Todo lo que hiciste, todo lo que fuiste, yo lo cargué en mi cuerpo cuando fui clavado en esa cruz. Tus pecados están perdonados, no por algo que tú hayas hecho, sino porque yo decidí amarte cuando todavía eras mi enemigo. Yo caí de rodillas en ese espacio espiritual, quebrantado completamente por un amor que no merecía, por una misericordia que desafiaba toda lógica. Pero Señor, logré decir entre sollozos, yo te rechacé, blasfemé contra ti, le grité a mi mamá que tú no existías, viví como un demonio, destruí vidas, no merezco tu perdón. Y Jesús me miró con esos ojos llenos de amor incondicional y dijo, nadie lo merece, Carlos. Ese es el punto de la gracia. Yo no vine a salvar a los justos, sino a los pecadores. No vine por los sanos, sino por los enfermos. Y tú estabas enfermo, hijo, enfermo de pecado, de adicción, de dolor. Pero yo soy el médico de las almas, y vine específicamente por muchachos como tú que están perdidos en las calles pensando que no hay esperanza. Entonces puso su mano sobre mi cabeza, y sentí una paz que no había experimentado en mis 28 años de vida, una paz que penetraba hasta lo más profundo de mi ser, sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. Regresa, Carlos Eduardo, me dijo con voz firme pero amorosa. Vive para mí, cuenta lo que viste aquí. Dile a los muchachos perdidos en Petare, a los adictos en las calles, a las madres que lloran por sus hijos, que yo estoy vivo, que el infierno es real, que el cielo es real, y que yo soy el único camino de uno al otro. Tu mamá ha estado orando por ti durante años, y sus oraciones llegaron hasta mi trono. Es tiempo de que regreses y vivas la vida que siempre planeé para ti. La luz se intensificó hasta volverse cegadora, envolviendo todo mi ser, y sentí una fuerza, jalándome hacia arriba a velocidad imposible, como si me estuvieran lanzando de regreso a través de todas las dimensiones hacia mi cuerpo físico, que yacía muerto en esa camilla del Pérez Carreño. El regreso fue violento y doloroso. De repente estaba otra vez dentro de mi cuerpo, sintiendo el peso de la carne, el dolor de las costillas rotas por el RCP, el tubo en mi garganta ahogándome, las manos del doctor Ramírez presionando mi pecho. Inhalé aire con una fuerza brutal, mi espalda arqueándose en la camilla, mientras mi corazón empezaba a latir erráticamente. Abrí los ojos de golpe, gritando lo único que podía gritar después de lo que acababa de vivir. Jesús, vi a Jesús, el infierno es real. Los médicos y enfermeras saltaron hacia atrás asustados, mirándome como si hubiera resucitado de entre los muertos, lo cual era literalmente cierto. Y ahí, en esa sala de emergencias caótica del hospital público más colapsado de Caracas, yo, Carlos Eduardo, el caraqueño, Pérez, el adicto desahuciado, el ladrón violento, el hijo perdido, acababa de regresar de la muerte con un mensaje que cambiaría mi vida y la de todos los que escucharan esta historia. Jesús es real, el infierno es real. Y acepté a Cristo en el momento más imposible e imaginable, cuando ya estaba del otro lado mirando mi eternidad condenada, y Él me rescató de las garras mismas del diablo. Cuando mis ojos se abrieron en esa camilla del Hospital Pérez Carreño, y mi boca gritó, Jesús, vi a Jesús, el infierno es real. Los médicos y enfermeras me miraban como si estuviera completamente loco, como si el trauma de la sobredosis me hubiera dejado delirando sin control. El doctor Ramírez trató de calmarme poniendo su mano en mi hombro diciéndome, tranquilo, Carlos, ya pasó, estás a salvo, fue solo una alucinación por la falta de oxígeno en el cerebro. Pero yo sacudía la cabeza violentamente, porque sabía con cada fibra de mi ser que lo que había experimentado no era una alucinación, ni un sueño, ni un efecto de las drogas. Era más real que todo lo que había vivido en mis 28 años de vida desperdiciada. Yo había estado del otro lado, había visto el destino eterno que me esperaba, había sentido las garras de los demonios arrastrándome al abismo, y había sido rescatado por Jesucristo en persona en el último segundo posible.
Esa verdad quemaba dentro de mí con una intensidad que no podía ignorar ni racionalizar. Traté de incorporarme en la camilla, aunque mi cuerpo estaba destrozado. Las costillas me dolían horriblemente por las compresiones del RCP. Cada respiración era una agonía, pero nada de eso importaba, comparado con el fuego que ardía en mi alma. «¡Tienen que escucharme!», grité con voz ronca y quebrada. «Estuve muerto. Vi el infierno. Vi a Jesús con mis propios ojos. Él me mandó de regreso. Todo es real». Las enfermeras intercambiaban miradas preocupadas pensando que necesitaba sedación. Pero el doctor Ramírez, ese hombre de 50 años que había visto de todo en las salas de emergencia de Caracas, me miró a los ojos con una expresión que era mitad escepticismo y mitad curiosidad. «Carlos, tu corazón estuvo detenido por 10 minutos completos. Es un milagro médico que estés vivo y consciente. Pero lo que crees que viste probablemente fue...». Y yo lo interrumpí con lágrimas rodando por mis mejillas. «¿No fue? Probablemente. Nada, doctor. Yo sé lo que vi. Y sé que Dios me dio una segunda oportunidad que no merezco, pero que voy a usar para contarle al mundo entero lo que está esperando del otro lado para los que mueren sin Cristo». En ese momento escuché un grito desgarrador desde la entrada de la sala de emergencias. «¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo?». Era la voz de mi madre, Yolanda Pérez, esa guerrera incansable que acababa de cruzar media Caracas en plena noche, rogándole a Dios que yo estuviera vivo. Las enfermeras trataron de detenerla porque las normas del hospital no permiten familiares en el área de trauma, pero mi mamá empujó a todo el que se interpuso en su camino con la fuerza sobrenatural que solo una madre desesperada puede tener. Cuando nuestras miradas se encontraron, cuando ella vio que yo estaba vivo, despierto y llorando, se derrumbó completamente. Corrió hacia mi camilla, sollozando con un llanto tan profundo que venía desde el centro mismo de su alma, años de dolor y oración derramándose en ese momento. Se aferró a mí como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer otra vez, y yo la abracé con todas las fuerzas que me quedaban en ese cuerpo destrozado, sintiendo sus lágrimas mojando mi cuello mientras repetía una y otra vez: «Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Señor, no me lo quitaste, escuchaste mis oraciones». «Mamá», le dije con voz quebrada por la emoción, «tenías razón, toda la vida tuviste razón, Dios es real, Jesús es real, el infierno es real. Y yo estuve ahí, mamá. Vi lo que me esperaba, y Jesús me sacó de ahí porque tú nunca dejaste de orar por mí». Ella me miró con esos ojos hinchados de tanto llorar, llenos ahora de una esperanza que no había visto en años, y me tomó la cara entre sus manos ásperas de tanto trabajar. «¿De verdad, hijo? ¿De verdad viste a Jesús?», preguntó con voz temblorosa, y yo asentí con total convicción: «Tan real como te estoy viendo a ti ahora mismo, mamá. Él me dijo que regresara, que viviera para Él, que contara lo que vi, y eso voy a hacer por el resto de mi vida». Mi madre empezó a alabar a Dios ahí mismo, en medio de la sala de emergencias, levantando las manos al cielo y diciendo: «Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo, Él es fiel, Él responde. Mi hijo volvió a nacer». Esa noche, antes de que me dieran de alta del hospital porque necesitaban la camilla para otros pacientes en ese centro de salud colapsado, yo hice algo que nunca había hecho en toda mi vida. Oré de verdad. No fue una oración mecánica como las que me obligaban a repetir de niño en la escuela, ni una súplica desesperada pidiendo que me salvaran de algún problema como había hecho 1000 veces cuando estaba en peligro. Fue una oración genuina de arrepentimiento, de rendición completa, de aceptación total del señorío de Jesucristo sobre mi vida. Me arrodillé en el piso sucio de esa sala de emergencias, sin importarme que los médicos y enfermeras me miraran como si estuviera loco, y con lágrimas que no podía controlar, le hablé a Dios desde lo más profundo de mi corazón destrozado. «Jesús, yo acepto tu perdón. Acepto que moriste en la cruz por mis pecados.
Acepto que derramaste tu sangre para limpiar toda la inmundicia que hay en mí. Yo acepté a Cristo como mi Salvador y Señor. Ya no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para ti. Toma control de mi vida, porque yo la arruiné completamente. Haz de mí lo que tú quieras. Úsame como tú quieras, pero no me dejes volver a ser el monstruo que era. Gracias por rescatarme del infierno. Gracias por darme esta segunda oportunidad que no merezco. Te entrego todo lo que soy y todo lo que seré de ahora en adelante. Cuando terminé esa oración y abrí los ojos, algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Y no estoy hablando de un cambio emocional o psicológico que se puede explicar con teorías de trauma o crisis existencial. Estoy hablando de un milagro real, tangible, que desafía toda lógica médica y científica. El deseo por las drogas desapareció instantáneamente. Esa necesidad compulsiva que me había dominado desde los 16 años, ese monstruo insaciable que rugía dentro de mí, exigiendo crack y cocaína, sin importar las consecuencias, simplemente ya no estaba. Era como si alguien hubiera alcanzado dentro de mi cerebro y arrancado de raíz esa adicción que los expertos dicen que toma años de rehabilitación y terapia para superar. Los médicos me lo dijeron después. Carlos, tu cuerpo todavía está lleno de toxinas. Vas a tener síndrome de abstinencia severo en las próximas semanas. Necesitas ir a un centro de rehabilitación. Sí, pero yo nunca tuve abstinencia, ni un temblor, ni un dolor, ni una sola vez en todos estos años he sentido el deseo de volver a tocar una droga. Jesús me sanó completamente en un instante, y eso es algo que ninguna ciencia puede explicar. Salí del Hospital Pérez Carreño al amanecer del día siguiente, caminando por mi propio pie, aunque mi cuerpo estaba adolorido y débil. Mi madre me sostenía del brazo, y mientras cruzábamos esos pasillos sucios y llenos de gente desesperada, esperando atención médica, yo miraba todo con ojos nuevos. Ya no era el caraqueño, el adicto violento y deshumanizado. Era Carlos Eduardo Pérez, un hijo de Dios rescatado del abismo, con una misión clara y un propósito que ardía en mi pecho. Tomamos un autobús de regreso a Petare mientras el sol salía sobre las montañas que rodean Caracas, pintando el cielo de naranja y rosado, y yo miraba por la ventana sucia pensando que nunca había visto un amanecer tan hermoso, porque técnicamente este era mi primer día realmente vivo. Cuando llegamos a nuestra casita humilde de la Cota 905, esa estructura de bloques de cemento sin pintar con techo de zinc oxidado que había sido testigo de tanto dolor y lágrimas, mis hermanos, Luis Enrique y María Gabriela, estaban esperando en la puerta. Ellos me miraban con una mezcla de alivio y desconfianza comprensible después de años de decepciones. ¿Cuántas veces había prometido cambiar? ¿Cuántas veces les había jurado que esta vez era diferente, solo para recaer días después y volver a aterrorizarlos con mi conducta violenta y errática? Pero esta vez podían ver algo diferente en mis ojos, algo que no habían visto nunca: claridad, paz y una determinación que no venía de promesas vacías, sino de una transformación real. Me arrodillé frente a ellos ahí mismo, en el piso de concreto agrietado de nuestra sala, y con lágrimas genuinas de arrepentimiento les pedí perdón por todo el daño que les había causado, por robarles su niñez, por llenar su infancia de miedo y trauma, por ser el peor hermano mayor que pudieron haber tenido. Luis Enrique, que ahora tenía 18 años y se había convertido en un joven serio y responsable, a pesar de todo lo que presenció, me miraba con lágrimas en los ojos sin saber si creerme. «Carlos, ¿cuántas veces nos has dicho esto?», dijo con voz temblorosa. «¿Cuántas veces mamá lloró creyendo que habías cambiado y tú volviste peor que antes?». Yo entendía perfectamente su escepticismo. Lo había ganado con creces. «Luis, tienes toda la razón de dudar de mí», le dije mirándolo directo a los ojos. «Pero esta vez no te estoy pidiendo que confíes en mis palabras. Te estoy pidiendo que observes mi vida en los próximos días, semanas, meses. Voy a demostrarte con acciones que algo cambió de verdad, que el hermano que ustedes conocían murió en ese hospital y quien regresó es otra persona. Jesús me transformó y vas a ver la diferencia».
María Gabriela, mi hermana menor de 15 años que había crecido con tanto miedo de mí que apenas me hablaba, se acercó tímidamente y me abrazó por primera vez en años, susurrando: «Quiero creer que es verdad, Carlos, quiero recuperar a mi hermano». En los días siguientes empecé a reconstruir mi vida desde cero, pero esta vez con una base diferente. Mi madre me llevó a la iglesia evangélica pentecostal Manantial de Vida, en Petare, una congregación pequeña que se reunía en un local alquilado con paredes de bloques sin frisar y sillas plásticas desparejas, pero donde la presencia de Dios era tan real que podías sentirla desde que entrabas. El pastor Reinaldo Gutiérrez, un hombre de unos 45 años con una historia similar a la mía de transformación sobrenatural después de haber sido pandillero en su juventud, me recibió con los brazos abiertos. Cuando le conté mi testimonio completo, con todos los detalles de lo que vi en el infierno y del encuentro con Jesús, él no dudó ni un segundo de mi historia. «Hermano Carlos», me dijo con lágrimas en los ojos, «Dios te salvó para un propósito específico. Ese testimonio que llevas no es solo para ti, es para miles de muchachos que están donde tú estabas, perdidos en las calles pensando que no hay esperanza. Te voy a discipular, te voy a enseñar la palabra de Dios, y vamos a prepararte para el ministerio que Dios tiene para tu vida». Durante los siguientes meses, el pastor Reinaldo me enseñó la Biblia con paciencia infinita. Yo era un ignorante espiritual total. No conocía casi nada de las Escrituras, pero empecé a devorar la palabra de Dios con el mismo apetito con que antes consumía drogas. Leía los Evangelios y veía que Jesús siempre buscaba a los perdidos, a los marginados, a los que la sociedad religiosa rechazaba, y entendía que yo era exactamente el tipo de persona por quien Él vino. Leía sobre Zaqueo el ladrón, sobre la mujer samaritana con su vida rota, sobre el ladrón en la cruz que fue salvo en el último segundo, y veía mi propia historia reflejada en esas páginas. Empecé a congregarme fielmente, a orar todos los días, a ayunar buscando más de Dios, y mi familia veía la transformación real sucediendo frente a sus ojos. Mi madre Yolanda, que había desarrollado problemas del corazón por el estrés de todos esos años sufriendo por mí, empezó a sanar también. Los médicos no podían explicarlo, pero sus taquicardias desaparecieron, su presión se estabilizó y recuperó la salud que había perdido. Era como si Dios estuviera restaurando todo lo que el diablo había robado de nuestra familia. 3 meses después de mi conversión, el pastor Reinaldo me dio una oportunidad que cambiaría el curso de mi vida. «Carlos, es tiempo de que compartas tu testimonio públicamente. Vamos a salir a las calles, a los mismos lugares donde tú robabas y te drogabas, y vas a contarles a otros adictos lo que Jesús hizo contigo». Y así empezó mi ministerio. Regresé al metro de Caracas, pero esta vez no con un cuchillo para robar, sino con un megáfono para predicar. Me paré en las estaciones Petare, La Paz y Parque del Este, donde había asaltado a cientos de personas, y conté mi historia completa sin vergüenza, quién era yo, lo que hice, cómo morí, lo que vi del otro lado, y cómo Jesús me rescató. La gente se detenía a escuchar, algunos lloraban, otros se burlaban, pero muchos se acercaban después preguntando, ¿cómo puedo yo también aceptar a Cristo? También empecé a ir a los callejones de José Félix Rivas, donde antes compraba drogas, llevando comida, agua, y el mensaje de esperanza a los adictos que dormían en las calles. Les decía, yo era uno de ustedes hace 6 meses, dormía donde ustedes duermen, consumía lo que ustedes consumen, pero Jesús me levantó del fango y puede hacer lo mismo con ustedes, si le dan una oportunidad. Han pasado años desde aquella noche de marzo de 2023, cuando morí en un callejón, y Jesús me dio una segunda oportunidad. Hoy mi vida es completamente diferente. Vivo en esa misma casita humilde de Petare con mi mamá Yolanda, que ahora está completamente sana, y que cada mañana me despierta con un desayuno caliente y una sonrisa que no había visto en su cara desde que yo era niño. Mis hermanos Luis Enrique y María Gabriela me respetan otra vez, confían en mí,
y oramos juntos como familia todas las noches en esa misma sala donde antes solo había gritos y lágrimas. Trabajo honestamente, ayudando en la iglesia y en un taller mecánico del barrio, ganándome el pan de cada día con dignidad en lugar de robarlo. Pero mi verdadera pasión y llamado es el ministerio en las calles. Todos los fines de semana salgo con un equipo de hermanos de la iglesia a compartir el Evangelio en los lugares más peligrosos de Caracas, buscando a los Carlos Eduardos que todavía están perdidos, diciéndoles que hay esperanza, que hay salida, que Jesús los ama y está esperando que le den una oportunidad. Y ahora te hablo directamente a ti que estás viendo esto. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa qué adicción te tenga atrapado o qué pecados cargues en tu conciencia. Yo era lo peor de lo peor. Adicto, ladrón, violento, sin esperanza, literalmente muerto y camino al infierno. Si Jesús pudo rescatarme a mí del abismo, puede rescatarte a ti también. Pero no esperes como yo esperé hasta estar literalmente muerto para buscar a Dios. No juegues con tu eternidad pensando que tienes tiempo, porque ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Esa sobredosis pudo haber sido mi fin permanente. Pude haber despertado en ese infierno para siempre sin una segunda oportunidad. Pero por la gracia de Dios y las oraciones de una madre fiel, estoy aquí contándote esta historia. Acepta a Cristo hoy mismo, ahora mismo, no mañana ni la próxima semana. Di con tu boca y cree en tu corazón que Jesús murió por tus pecados y resucitó al tercer día, y serás salvo. Es así de simple, pero es así de poderoso. Si este testimonio tocó tu corazón, comenta aquí abajo, acepté a Cristo, y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Puede que salves una vida. Puede que salves un alma de la eternidad en el infierno. Yo soy Carlos Eduardo Pérez, antes conocido como El Caraqueño, y este es mi testimonio de cómo una sobredosis me llevó al infierno, pero Jesús me trajo de regreso. Gloria a Dios para siempre.